poner para grabar, pero bueno, todas las clases se graban, así que también eso queda, les aviso por si quizás alguna clase no pueden estar, que sepan que siempre queda la grabación y yo la subo a la página, a partir de mañana les van a habilitar el aula virtual del PEPAM, donde bueno, van a ver clase a clase todo todos los materiales, como el título el tema que vamos a ver, los materiales con la forma de acceder, ya sea un link si es un video o el texto en PDF. Y también va a estar subido un link que las va a llevar a la clase grabada para que, bueno, que además no solamente si faltan, sino quizás si quieren como repasar algo o volver a escuchar algo o hay algo que quieran volver a ver, va a estar ahí disponible. Y bueno, igualmente, además del aula virtual, que ya van a tener acceso mañana, yo todos los viernes siempre les mando mail, armo una cadena de mails, que me parece como la forma más práctica y también asegurarme yo de que el material llegó a todo el mundo. Así que mañana yo ya lo armé el mailing con todas y todos los inscritos. Ya mañana les voy a mandar el material para la próxima clase y obvio que por ese canal, digo, vía el mail, me pueden hacer cualquier pregunta, duda, consulta que tengan referido al material o lo que sea. Así que nada, eso como cuestiones más organizativas, digamos, de alguna manera. Pero bueno, eso es la dinámica y les iba a decir algo más y ahora no me acuerdo, pero bueno, no, que eso, que la vía de comunicación va a ser el mail, que cualquier cosa que quieran sumar, agregar, obvio que es bienvenido y que siempre trato de que haya como, bueno, diversidad en los materiales, quizás en cada clase va a haber uno más que otro, pero bueno, que si vemos una película, después a la otra capaz sea algo más un texto, que los textos tampoco sean tan extensos, porque bueno, es una semana y tampoco es una cursada de universidad donde ustedes tienen que aprobar un contenido o algo, sino que el objetivo del taller tiene más que ver con, bueno, con repasar algunos procesos, algunos hechos que nos interesan, que nos gustan, pensarlo desde otras perspectivas y también, bueno, obvio que los que ustedes sepan, tengan leído, hayan investigado también para la clase, obvio que es bienvenido. Así que la dinámica de la clase suele ser que, bueno, yo arranco quizás como explicando algo o presentando el tema, pero que después la comunicación y la participación de ustedes también es súper importante y vital para que se dé el taller. No es solamente acá yo 1 hora y media charlando, porque si no tampoco tendría todo el sentido, sino también, bueno, hacer circular la palabra, que compartamos opiniones, pensamientos, reflexiones sobre los diferentes temas. Sí, la virtualidad quizás presenta, hemos hasta ahora igual lo hemos logrado bastante bien, pero sí presenta quizás la dificultad que no tiene lo presencial, que es que, bueno, uno no ve el ademán de la persona cuando está por empezar a hablar. Así que quizás si somos un poco más como veo que estamos siendo que el taller anterior, bueno, después vamos a ir ajustando cómo se va a dar esa conversación para no pisarnos y no hablar quizás todos a la vez, pero bueno, yo creo que es algo que vamos a poder ir construyendo clase a clase, así que Sí. aquí el link de ingreso siempre va a ser el mismo, o sea, es este link con el que van a entrar todas las clases, no hay un link nuevo, sino que queda ahí. Quizás cuando entren, figuraba como que la clase arrancaba, o yo le mandé hoy a Susana justo la información que me mandó Juan del PEPAM, como que arrancaba a las 6, el taller no es de 6:30 a 8, el video, como la posibilidad de conectarme a este Zoom, me da la posibilidad de conectarme de 6 a 8:30, lo configuraron así para tener como una franja horaria más grande, pero el taller es de 6:30 a 8, y bueno, obvio que si llega a haber algún inconveniente, algo bueno, el año pasado, el cuatrimestre pasado, los jueves tocaron muchos paros docentes. La mayoría de las veces igual sostuvimos las clases. Me parece que no quiere decir que esté en contra de la lucha docente, ni mucho menos, los que me conocen ya saben, sino bueno, que el PEPAM también tiene esa particularidad de que, por supuesto, depende de la Facultad de Humanidades y que la mayoría de nosotros somos docentes universitarios, pero bueno, es un tipo de taller diferente, somos profesores extensionistas, donde bueno, la gente que concurre a los talleres abona esos talleres, entonces también la pérdida de clases, bueno, es quizás, nos pone en una situación compleja, digamos, hacer paro a veces en el PEPAM. Siempre está abierta la posibilidad para que los docentes hagamos lo que queramos hacer. Yo, como es virtual, me parece que, bueno, que eso, que no implica que yo me tome un colectivo y después vuelva a mi casa o lo que sea, siempre se sostiene. Así que supongo que esta vez va a ser lo mismo. No creo que haya tanto paro los jueves, porque por cómo arrancó este cuatrimestre, hay paros más rotativos. Está habiendo paros no solamente los días jueves, sino bueno, martes, miércoles, etcétera.
Y cualquier cosa, si por alguna razón me dieron paro o pasa algo, lo que sea, yo voy a tratar de avisarle siempre con la mayor anticipación posible el mail, pero también sepan que el mail está bueno, no sé si todos los días, pero quizás el día del taller, revisarlo a la mañana, unas horas antes del taller, por si yo quizás avisé por ahí que pasa algo referido a la clase. Casi nunca sucede nada, pero también para que ya sepan eso. Hola Perfecto. Raúl, ¿cómo andás? Una preguntita, ¿puede Sí, ser? Buenas. sí, obvio. ¿Tu nombre? Porque no sé cómo Sí, te llamas. perdón, ni me presenté. Bueno, yo soy Yara, profe de Ara. historia. Yara, sí, Ah, Yara. Sí, Yara. listo, fácil. Eso sí, ahí está, lo puse también ahí abajo de mi cara. Antes decía Pepam, lo cambié para que quede mi nombre. Ah, Eh, Yara. pero bueno, sí, ¿Y te recibiste en la Universidad de La Plata? sí, 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 Ah, sí. yo tengo un hijo recibido en la Universidad de La Plata. Uno de mis hijos estudió, es antropólogo, se recibió ahí. Claro, claro, pasa que antropología está en la facultad Claro. de, Sí, de ciencias Naturales. de biológicas. naturales, ¿no? Sí, claro. Claro. ¿Vos de dónde sos, Mercedes? Yo me recibí en la Universidad de Luján. Vivo en Francisco Álvarez, Ah, ujú. Bien, Partido de Moreno, al lado de General Rodríguez. Y estudié en la universidad, y me recibí en la Universidad de Luján. bien. Porque tenemos otra profe de historia, les digo a los que se sumaron recién. Mercedes es profe de historia también, así que bueno. Y Y bueno, hice la licenciatura también, pero la ah, verdad bueno, que estoy re alejada de la historia, porque claro, bueno, viste, uno se jubila antes de los 60 años y después claro. ya como que me dediqué a otras cosas y viste, la memoria a veces me falla y bueno, está bárbaro este cursito, me Ah, encanta. bueno, volver a conectar con. Sí, sí, me encanta. Bien, no sé si alguien quería hacer alguna otra pregunta. Bueno, igual tampoco eso. Me presenté al taller, presenté al PEPAM, todo, no me presenté eso y ahora soy profe de historia. Yo soy de Mar del Plata, pero vivo acá en La Plata desde el 2018. Terminé la carrera acá en la Facultad de Humanidades. Soy profe también en la Facultad de Humanidades. Doy clases en Introducción a la Historia, una materia de primer año de Sí. carreras de historia. Doy clases en colegios también. Ahora estoy dando clases en el liceo. Y bueno, los talleres del PEPAM, además de un trabajo en la Secretaría de Investigación en la Facultad de Humanidades, así que, bueno, eso, toda mi vida en torno a la UNLP en este momento. Y bueno, eso con el tercer taller, que en este caso virtual, que la verdad que está teniendo más concurrencia que las ediciones anteriores. Espero que estén orgullosas y orgullosas los que vienen bancando desde el primer Va cuatrimestre, sumando, Yara, va sumando. tal cual, que Nosotros me vamos tirando quedaron. cartitas de recomendación. Tal cual. Quedaron, hay un grupo ahí que tengo, un núcleo duro que quedó fijo después del segundo cuatrimestre del año pasado. Así que bueno, trataré de no irme por temas muy diferentes, cosa de que se queden acá y también de si cambio el tema o el periodo, también volver a poner un título que sea taquillero y en que enganche, que me parece que tiene mucho de eso. El taller entra más por el título. Espero estar a la expectativa, obviamente, a la altura de ese título. Pero bueno, como les decía, vamos a ir trabajando diferentes procesos, hechos, acontecimientos del mundo. No nos vamos a centrar trataremos de no ser tan eurocéntricas como estos autores que vamos a empezar a ver, que son Erich Hobsbawm y Arrighi. La clase que viene vamos a trabajar con el movimiento sufragistas en Inglaterra, digo, para ya ir pensando como qué vamos a ver. La otra clase con la Revolución Mexicana, bueno, eso, para ver que vamos a ir viajando por diferentes lugares y que el sujeto, los sujetos centrales de cada clase no va a ser siempre el mismo. En la clase que viene va a ser más, bueno, obviamente orientado a las mujeres, después en la Revolución Mexicana también las mujeres, pero también los campesinos, los indígenas, bueno, como diferentes sujetos que más allá de que en la Revolución Mexicana, no sé, pienso que Pancho Villa y Zapata son nombres han trascendido. Digo, está bueno recuperar que en 1910 en nuestro continente sí, una revolución que, bueno, fue llevada adelante por parte de estos sectores subalternos y esta primera clase va a ser como la más diferente a todas porque lo que me gustaba traer era proponerles pensar en el siglo XX como concepto y de una manera un poco más teórica. Así que para eso voy a compartir un PowerPoint. Tengo acá que, bueno, como ven ahí, les presento a los dos autores con los que vamos a trabajar en esta clase.
Uno es Eric Hobsbawm, que es un historiador británico, es un poco más conocido que el otro, que Giovanni Arrighi, que es economista y sociólogo italiano. Bueno, eran en realidad, porque los dos ya fallecieron. Eric Hobsbawm tiene su libro más conocido, bueno, no me deja pasar la página, acá, Historia del siglo XX, y también tiene tres tomos muy conocidos, que son los tomos que refieren a la historia del siglo XIX, la era de la Revolución, la era de las catástrofes y la era del Imperio. Y bueno, Giovanni Arrighi tiene, Hobsbawm no tiene en el título lo de corto siglo XX, pero es algo que va a desarrollar apenas arranca su libro, y Arrighi tiene ya en el título esta idea de el largo siglo XX. Y acá, primero, antes de ir como a los detalles de qué significa cada uno de estos conceptos, de estas ideas, me pareció que estaba bueno visualizarlo de una manera más concreta como en una línea de tiempo. Voy a mover esto para acá. Bueno, Hobsbawm, eso, en contrapunto con el corto siglo XX, para él el siglo XIX es un siglo largo que para él va a arrancar en 1789 con la Revolución Francesa y va a terminar en 1914 con la Primera Guerra Mundial. En ese periodo, el largo siglo XIX, él esto lo va a dividir en la era de las revoluciones, justamente porque arranca con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, la era de las catástrofes y después la era del Imperio. Luego empieza de vuelta o arranca, perdón, el corto siglo XX, que va de 1914 a 1991. El inicio va a estar dado por la Primera Guerra Mundial y el fin va a estar dado por la disolución de la Unión Soviética. Mm. Entonces también ahí para él el siglo XXI va a arrancar un poco más, o ese limbo en realidad que queda entre 1991 y el 2000 es como, bueno, algo que no termina de ubicar en ninguno de los dos siglos. Dentro del corto siglo XX, para Hobsbawm hay tres eras. Yo esto, si quieren, obviamente pueden tomar apuntes, por supuesto, pero yo después les mando también los PDFs que vemos cada clase para que les quede. Digo, porque quizás a veces es más complejo copiarlo todo. Sí. Pero bueno, el corto siglo XX entonces está dividido en tres eras. La era de las catástrofes, justamente porque se arranca si vemos ahí cronológicamente, entre 1914 y 1945 van a suceder las dos guerras mundiales. Después está la era dorada, de 1945 a 1970, que es el apogeo del estado de bienestar. Y después la era del derrumbe con la crisis del petróleo del 73 en adelante, que bueno, que además lo que va a terminar pasando en esas dos décadas es que el mundo empieza a dejar de ser lo que venía siendo desde el 45 para acá, es decir, se rompe este mundo bipolar de Guerra Fría que va a caracterizar la segunda parte del siglo XX. Y para Righi, ahora vamos a ver por qué está esta división, porque para Righi lo más importante son los ciclos económicos, por eso su división es diferente. Él habla del largo siglo XX, justamente porque para él arranca en 1870, con el fin del siglo británico y el comienzo del americano, el apogeo del siglo americano y después el fin del siglo americano y comienzo del asiático. Por eso para Righi va a ser diferente a Hobsbawm, porque no son tanto las cuestiones políticas, sociales y económicas, o sea, un poco de todo es para Hobsbawm lo que marca el inicio o el fin de un siglo, para Righi el eje central va a estar dado en la economía, claro. Quiero pasar. Entonces, bueno, Eric Hobsbawm en su libro El corto siglo XX plantea una estructura general de este siglo, que es un primer momento, de 1914 a 1945, la época de las catástrofes. El segundo momento, de 1947 a 1973, edad de oro del capitalismo. Y después el tercer momento, de 1973 a 1991, era de crisis, descomposición e incertidumbre. Como la conclusión para Hobsbawm va a ser que el siglo XX va a tener una fugaz edad de oro en el camino de una crisis a la otra, que van a tener diferencias esas crisis, no van a estar caracterizadas por la misma, pero bueno, que solamente va a tener un momento de oro justamente en medio de dos crisis. Bueno, ¿por qué para el siglo XX para Hobsbawm comienza con la Primera Guerra Mundial? Para él, la Primera Guerra Mundial marca el derrumbe de la civilización occidental del siglo XIX, caracterizada por una economía capitalista, una estructura jurídica y constitución liberal, una sociedad burguesa la sociedad burguesa, perdón, como clase hegemónica, fe en el progreso científico, educativo, material y moral, y la centralidad incuestionada de Europa, cuna de las revoluciones científica, artística, política e industrial. El estallido de la guerra quiebra esa civilización y abre una nueva etapa histórica. O sea, todo eso que se va constituyendo para Hobsbawm desde la Revolución Francesa y la Revolución Industrial
es decir, la consolidación del capitalismo como el sistema económico, político y social, o sea, el modo de producción que va a tener el mundo, empieza a entrar en juego, entrar en jaque con la Primera Guerra Mundial, porque además en el marco de la Primera Guerra Mundial, en 1917, se va a dar la Revolución Rusa, que le va a plantear otra alternativa al sistema capitalista. Esta estructura jurídica constitucional, perdón, y liberal, lo que se empieza a ver para Hobsbawm ahí es que con la Primera Guerra Mundial se abre otra forma de hacer la guerra, otra forma de combatir, una forma mucho más catastrófica, que no tiene tanto que ver con guerras de los siglos anteriores, que quizás podía ser más de regiones más pequeñas, obviamente con otras armas, con otra tecnología. A partir de la Primera Guerra Mundial se abre como una maquinaria y una industria dedicada a la guerra, que bueno, que por supuesto va a hacer que los destrozos y después la posibilidad de rearmar todas esas ciudades y esos países que se vieron envueltos en el conflicto sea mucho más complejo que en otras guerras. A partir de ese momento, como las características de la guerra van a tomar características que no habían conocido hasta ese momento y que van a ser mucho más duras, cruentas, complejas. Por eso también, como de la mano con esto, es que Hobsbawm va a decir que, bueno, esa fe en el progreso científico, educativo, material y moral, de alguna manera se empieza a romper en el siglo XX, como que esa idea que había en el siglo XIX de la sociedad toda iba hacia un camino, capaz un progreso lento, pero que de a poco se iban adquiriendo derechos políticos, derechos sociales, de a poco se iba también ampliando, por ejemplo, la posibilidad de sufragio a otras personas. Bueno, todo ese progreso que no solamente se daba en términos políticos y de derechos, sino también esto científico, material, moral, educativo, bueno, se empieza a romper justamente por lo que genera la Primera Guerra Mundial. Y esta idea también de, bueno, la centralidad incuestionada de Europa, justamente el que sale victorioso, el país victorioso después de la Primera Guerra Mundial, es Estados Unidos y logra como romper ese eje de la centralidad puesta en Europa. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, comentario que quieran agregar? Pues si no, yo arranco y hasta que no diga 13 de 13 acá abajo en las hojas no voy a parar. Así que nada, porque además veo a una sola persona yo acá, así que no sé si están capaz queriendo decir algo levantando la mano. Pero me interrumpen y dicen lo que quieran, no hay problema. No te voy a romper más que esto. Fue imposible entrar yo entré y 44. Yo hago otros talleres Sí. permanentemente con ustedes. Ya sé que estás haciendo el tema, pero pude recién abrir la pantalla entera. Te estaba viendo por mitad Ah, perdón. y te pido disculpas y No, no hay todo el mundo, problema. pero la verdad que no sé ni siquiera por dónde entraste. Estuve empecé exactamente a las 5 sería, perdón, 6 y 10 para tratar de entrar. Soy de Capital, Bien. pero te pido disculpas en eso y no No, no, tengo idea cómo poder retomar todo esto, porque no, no, imposible. no te preocupes, queda la clase, queda grabada la clase, así Ah, que ¿queda sí, grabada? queda grabada. Te pido disculpas que te No, interrumpí no, 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 ahora, no, ¿eh? pero no, no hay problema, no hay problema, queda grabada la Gracias, clase, muchísimas, yo mañana ya se las mando para que la tengan muchísimas disponible. gracias. Y eso, también les decía, paren que dejo de compartir un cachito. Sí. Bienvenida, perdón, no había visto que habías ingresado un poco más tarde. Sí. Paciencia, seguro, o sea, la clase arranca a 6:30. En términos de temática, va a terminar siempre arrancando 10 minutos quizás más tarde, por esta cuestión de que a veces la tecnología no juega tanto a nuestro favor, sino que Lo complota que en pasa es que lo contra de mío fue nosotros. desde las 6:10 Claro, y sí, mirá la hora que sí, entré. Sí, sí, sí. sí, sí. Perdón, No, 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 así. no. Ahí No, pero mira. entraste antes porque yo te vi antes. Sí, pero se cortaba Ah, permanentemente. Claro. Eso es lo que quiero Bueno, decir. Era uno detrás del otro y nunca me había pasado porque yo estoy con claro, Lima también y nunca me pasó. Es la primera vez. Iba a llamarlo a Juan, pero no hubo claro. tiempo para todo. Sí, 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 sí. sí. No, pero eso, también quédense tranquilos que si en algún momento quizás se les va la internet o algo, queda la Sí, clase grabada, así que pueden volver a verlo y tampoco obviamente que si se les llega a ir a internet se desconectan y se vuelven a conectar, puedo retomar desde el principio también o retomar lo último que dije que no escucharon, no se preocupen eso y obviamente interrúmpanme porque yo cuando comparto la pantalla, igual ustedes también, solamente veo, o sea, la pantalla que estoy compartiendo, en este caso ese PDF y veo una sola fotito de ustedes arriba, entonces si están haciendo como un ademán para hablar o algo, no los veo, así que hablen y no hay Ah, problema. bueno, muchas gracias.
No, por favor. Igual y ahora me parece mejor como el año pasado, viste, como a principios de este año fue el tema de que nos mandes vos un mail a cada, bueno, Sí, sí, porque es mejor. Porque a mí, sí, por sí, sí. ejemplo, el mail de la escuela de lenguas no me había llegado. Después me fijé en spam, lo tenía en spam. Sí. Bueno, pero por ahí es Sí, mejor. yo mañana voy a mandar, o sea, yo va a ser así, yo mañana mando mail con el link. Perdón, de la escuela de lenguas no, del PEPAN, estoy un poquito No pasa confusa. nada. Les mando mail con, bueno, presentando el taller, etcétera, dando la bienvenida como a la cadena de mails, con esta clase grabada y con los materiales para la clase que viene. Bueno, Ahí les voy a pedir que por favor mañana, la mayor cantidad, si pueden todos, buenísimo, me confirmen recepción del correo para que yo me quede tranquila de que el mail que me pasaron del PEPAM es el que ustedes utilizan. Y después yo siempre el día anterior, o sea, el día, es decir, el jueves que viene en este caso, siempre a la mañana, al mediodía o unas horas antes les mando el link para que lo tengan a mano y no, bueno, capaz queda perdido en algún lado, pero para que sepan que yo todos los jueves también a las mañanas les mando el link para que directamente entren con ese correo. Eso era lo que decías, Lidia, para que no se... Sí, Bien, mejor. bien, buenísimo. Sí, obvio. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? No, no. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Entonces, bueno, estamos con este primer momento que Hobsbawm va a dividir del siglo XX, que es la época de las catástrofes, de 1914 a 1945, que se caracteriza por, bueno, dos guerras mundiales que quebrantan los cimientos esto de la sociedad, como yo decía recién, implican como otra forma de hacer la guerra, donde ya, bueno, no solamente importa la obtención de territorio, sino, bueno, la aniquilación total del enemigo. Dos oleadas de rebelión y revolución, surge un sistema alternativo al capitalismo, que tras la Segunda Guerra Mundial llega a gobernar más de un tercio de la población mundial, pero también para eso tomar como dimensión, a veces uno cuando ve el mapa no, bueno, eso, no toma dimensión de lo que la extensión de Rusia y todos los países de alrededor. El derrumbe de los grandes imperios coloniales, bueno, eso, el imperio alemán, el imperio otomano, etcétera, todos esos imperios que eran los que manejaban económicamente y territorialmente el siglo XIX, bueno, van a deshacerse y se van a también conformar países un poco más pequeños. Una crisis económica mundial sin precedentes, que es bueno, la de la Gran Depresión en 1929, con el crack de la bolsa de Wall Street, que deja en evidencia un poco, bueno, cómo esa globalización y esa economía mundial, al estar tan interconectada, una crisis en un lugar del mundo va a implicar que, bueno, esa crisis sea generalizada y llegue a todos los lugares. Y colapsa, de alguna manera, durante un periodo del siglo XX, justamente durante el periodo de la época de las catástrofes, la democracia liberal, ya que se da un avance muy grande del fascismo y de los regímenes autoritarios. Para Hobsbawm lo pone entre 1917 y 1942. Quiero hacer algo y... Con el segundo momento que Hobsbawm va a caracterizar este siglo XX, que es ese momento, esa edad de oro, ese fugaz como resplandecer de alguna manera, va a estar caracterizado, bueno, un poco por, también lo vemos reflejado de alguna manera en, bueno, en Argentina también en este periodo, como, bueno, un crecimiento económico sin precedentes en los países industrializados, una mejora en las condiciones de vida, acceso más amplio al consumo, reducción de la pobreza en Europa Occidental, Norteamérica y Japón, justamente también con ese crecimiento económico y esa industrialización cada vez mayor, hace que muchos bienes de consumo lleguen a muchas más personas que quizás antes no podían acceder. Eh, el Estado se empieza a ocupar de temas tan importantes como, bueno, la salud, la educación y la seguridad social. También en este punto hay que pensarlo siempre en relación justamente con el otro sistema que se estaba constituyendo en otro lado del mundo, es decir, el socialismo, y cómo el capitalismo no solamente intentó con el muro de Berlín evitar que avanzara y formar ese cordón sanitario, sino que también ese no avance o ese intento de que no se den otras revoluciones en el resto del mundo tenía que ver también con mostrar su cara de alguna manera más benevolente. Todos sabemos que el sistema capitalista es un sistema desigual en el que hay una clase que tiene los medios de producción y una clase que trabaja para los dueños de esos medios de producción. Bueno, en este momento del siglo XX, el capitalismo de alguna manera, obvio que no de manera inocente, pero sí se toma la decisión de, bueno,
los estados empiezan a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer para que nuestra población no piense en la idea de hacer una revolución? Entonces también, bueno, por eso esta idea del estado de bienestar y ocuparse de los sistemas de salud, de la educación y la seguridad social. También en este punto, uno cuando después, en el otro momento, en el tercer momento, en 1973, vamos a ver cómo los economistas neoliberales son los que empiezan a ganar terreno en las discusiones económicas y son los que terminan también llegando al poder luego. En este momento todavía vemos que las personas, o sea, que los grupos económicos que están pensando en profundizar el liberalismo e ir a un neoliberalismo más acérrimo, todavía forman parte de como los outsiders de la economía, no son los que tienen más poder de decisión, pero bueno, de a poquito también, y junto con una crisis, la crisis que se da en el 73, es que el neoliberalismo va a llegar como al poder de alguna manera y a decir, bueno, al final no tenemos, el Estado no se tiene que hacer cargo de un montón de cosas como se viene haciendo cargo, sino que tenemos que dejar que el mercado se regule solo. Bueno, ese siglo, la parte, volvemos al momento de la Edad de Oro, también se da por esos avances tecnológicos y científicos, innovaciones en transporte, comunicación y medicina, una estabilidad internacional, digo, deja de haber, hay guerras más concretas y más localizadas, pero no se vuelve a replicar lo que sucedió con las guerras mundiales. Hay una estabilidad internacional relativa, como la Guerra Fría, como equilibrio de poder, esta tensión que hay entre, bueno, Estados Unidos y la URSS, como, bueno, ese miedo constante a la Tercera Guerra Mundial, pero que durante ese periodo efectivamente no iba a suceder. Y una etapa excepcional y irrepetible se da para Hobsbawm en estos años, fruto de la reconstrucción de posguerra, es decir, la inversión que hacen los estados ganadores de la Segunda Guerra para reconstruir justamente Europa, en este caso, que es donde se dio la mayor cantidad de destrozos, y bueno, Japón. Una hegemonía estadounidense, una prevención de la crisis como la de 1929, o sea, el Estado interviniendo en la economía no es solo para contrarrestar el peso que podía generar en términos ideológicos el socialismo, sino también para evitar una crisis que había impactado en todo el mundo, como la del 29, y bueno, el papel activo del Estado en la economía. Esos son los 4 puntos que Hobsbawm toma para explicar por qué fue un momento excepcional e irrepetible. Y bueno, y el tercer momento, que es la era de crisis y descomposición, Ya le bajé el volumen. de 1973 a 1991, que Total. se caracteriza por la reaparición de problemas del periodo de entreguerra, desempleo masivo, depresiones cíclicas, desigualdad creciente entre sectores sociales, conflicto entre ingresos limitados del Estado y el gasto público creciente. O sea, es como que se vuelve para atrás, por eso también Hobsbawm va a decir que el siglo XX va a tener como una fugaz momento de esplendor en el medio de dos crisis. ¿Eh? También en este periodo se da el hundimiento de los países socialistas y las economías que eran débiles y vulnerables, según Hobsbawm, y la caída del bloque soviético marca el fin del siglo XX y la crisis mundial se vuelve política, además de económica. Esas son las características que Hobsbawm le da a este último periodo del siglo XX. Y acá vemos como la importancia de digo, él va a poner como eje y como inicio del siglo XX, en 1914, con la Primera Guerra Mundial, pero claramente, al suceder en el 17 la Revolución Rusa, claramente que haya existido ese bloque soviético es lo que va a marcar o va a caracterizar todo el siglo XX que toma Hobsbawm, y por eso la caída de la URSS es lo que para él va a significar el quiebre del siglo XX. Bueno, ¿qué diferencias nos encontramos, o sea, o encuentra Hobsbawm en realidad entre el inicio del siglo XX y el fin? Por un lado, se da un fin, para Hobsbawm hay un fin del eurocentrismo, Europa deja de ser el centro de poder, la riqueza y la civilización occidental. De hecho, por eso ahí podemos también compararlo, y ahora vamos a ir a lo que dice Arrighi, pero para Arrighi en este momento se empieza a dar como un esplendor de, bueno, el gigante asiático, podríamos decir, y como también eso le deja de tener la centralidad a Europa, que también durante el siglo XX, para ambos autores, la centralidad la va a tener Estados Unidos. Mundialización creciente, el mundo se convierte en una unidad operativa única, las economías nacionales quedan subordinadas a dinámicas transnacionales, las instituciones públicas no logran estar a la altura de esta globalización acelerada. Digo, cosas de estas características del siglo XX es algo que todavía vemos en la actualidad. Esta idea de que las economías nacionales quedan subordinadas a dinámicas transnacionales, y pienso, bueno, ya no es los países decidiendo de alguna manera que sus
economía, sino también entes como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, teniendo mucho más peso que economías nacionales. Y para Hobsbawm también en este periodo, o sea, la diferencia entre el inicio y el fin del siglo XX es que se da una desintegración social y cultural, ruptura de los vínculos entre generaciones, pasado y presente, predominio del individualismo asocial en los países capitalistas avanzados. Bueno, ahí en su libro también lo que va a detallar es que las generaciones que vamos a nacer en el fin del siglo XX, hay como un desconocimiento, como una ruptura con la tradición o con el pasado que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos y que no se logra como comunicar de alguna manera, o que esas generaciones sí no logran dar cuenta de, bueno, cuáles fueron sus vivencias, cómo fue su vida, qué rol tuvo el Estado a lo largo de su vida, etcétera. Y bueno, y cómo también las nuevas generaciones de fines del siglo XX y principios del siglo XXI es como hay un rompimiento y un desfasaje y no se tiene en cuenta el recorrido previo o anterior, no solamente de sus padres, sino también en términos como más históricos. Y esto del predominio del individualismo, bueno, es algo que también vemos en la actualidad todavía, estas características del fin del siglo XX, muchas continúan replicadas en el siglo XXI, no es que hemos transformado mucho en ese sentido. Ahora creo que vamos a pasar a Ri. Sí. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Voy a dejar de compartir pantalla un rato porque no verlos me pone mal. Me pone un poco mal, siento que estoy hablando a la nada. Sí. Pero bueno, eso era un poco como. Jobo me parece que es un autor que es bastante. No sé si está disponible el libro entero en PDF, pero lo puedo buscar para pasárselos, porque es un autor que, bueno, es un historiador, nosotros lo leemos en la Facu, pero también es un autor que funciona como, de alguna manera, como medio divulgador, los libros son accesibles, no son complejos. Sí, podemos decir de él, aunque él va a decir que el mundo no deja de ser eurocéntrico hacia finales del siglo XX, él es bastante eurocéntrico Eurocéntrico. en su relato y en su forma de narrar la historia del mundo, como bueno, cuando uno va a la historia del siglo XX, bueno, algo de América Latina aparece así chiquito en un costado, en un borde, tenés que encontrarlo con lupa, pero bueno, igualmente lo queremos a Hobsbawm, digo, bueno, sí, sin duda que eso no solamente llegó a la facultad, sino que circula por otros ámbitos, y es uno de los mayores referentes del marxismo británico. Siempre, Sí. perdón, No, no, sí, sí, sí. siempre me pregunto, bueno, falleció ya hace bastante, pero siempre me pregunto qué diría Hobsbawm, que bueno, yo también lo leía Hobsbawm, tengo libros ahí de Hobsbawm, qué diría Hobsbawm ahora, ¿no? Con el surgimiento de las nuevas potencias asiáticas, nos queda esa parte escrita por él sin poder saberla, porque bueno, ya no está, pero siempre me pregunto qué diría, ¿no? Porque él era eurocentrista. Sí, 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 total. Sí, yo a veces pienso en eso y también en, bueno, en cómo, si este tiempo que vemos, o sea, digo, tiene que ver con las cuatro edades de la historia, como la antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Bueno, ¿cuándo va a ser el corte también de esa edad contemporánea? Porque en realidad no estaríamos englobados con lo que pasó a principios del siglo XX o mediados del siglo XX y el mundo es muy distinto a Claro. cómo era hace 50 años. Bueno, ¿cuándo va a ser el momento en que decidamos que, bueno, el nombre capaz de lo contemporáneo sea contemporáneo 2 o algo diferente, un nombre nuevo, porque claramente el 2025 no tiene las mismas características que 1945, que 1970 y ni que el 2000. O sea, el tiempo también de aceleración y de los procesos mundiales Son es mucho más rápido. rápidos, sí, Claro, son rápidos. es mucho más rápido. Bueno, cuando Hobsbawm escribía este libro, claramente eso, el siglo XXI era diferente al siglo XX, pero también era diferente a este momento que estamos Sí, viviendo. Pienso en totalmente. eso, que también es más difícil en la actualidad hacer esas cronologías, como, bueno, dónde cortar, y que ahí también creo que no solamente las cuestiones económicas, políticas y sociales funcionan como cortes, sino, bueno, no sé, pienso en los avances tecnológicos, también Ah, implican ese cambio, no sé, ahora con las inteligencias artificiales, sin duda que va a modificar no solamente la forma en que enseñamos, aprendemos, etcétera, sino también, bueno, cómo nos vinculamos con la tecnología y con los otros. Y bueno, veremos dónde se pone el corte, porque para mí seguir diciéndole edad contemporánea a esto, que no es lo mismo que hace 50 años, es un poco raro. Pero bueno,
Volviendo a Hobsbawm, eso es un representante del marxismo británico, que es una corriente historiográfica de las más importantes. Son historiadores, la mayoría ingleses, pero también de otros lados de Europa y después también de otros lados del mundo, que han tomado a Marx y lo han adaptado, o lo han reconstruido, lo han vuelto a leer y le han agregado cosas o lo han discutido también, pero para pensarlo en términos históricos. De hecho, hay un textito que tiene Hobsbawm que se llama Le debemos los historiadores a Marx, como qué es lo que nos da Marx en su concepción económica y política para pensar la historia. Así que digo, en ese es el marco en el que Hobsbawm escribe también, y aunque quizás en contrapartida con Arrighi parece que no le da peso a lo económico, sin duda que sí, pero también para él no va a ser lo único que va a marcar el inicio o el fin de un siglo. ¿Una pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? Mm. Bueno, seguimos con Arrighi y después nos vemos las caras de vuelta. Así que, bueno, esto me quedó atrás, acá. Arrighi sostiene que el capitalismo moderno debe entenderse como una secuencia de ciclos sistémicos de acumulación que se extienden en el tiempo mucho más allá de un siglo calendario. Bueno, esta idea de que lo importante son los ciclos de acumulación y quién va a ser como la potencia en ese ciclo de acumulación, es lo que le interesa a Riggi, no tanto, bueno, esto, las cuestiones del calendario. Su planteo central es que el capitalismo no avanza linealmente, sino mediante ciclos sistémicos de acumulación que combinan dos fases: la expansión material, productiva, cuando la riqueza se acumula mediante producción y comercio, y la expansión financiera, cuando el capital se desplaza de la producción hacia las finanzas buscando rentabilidad rápida. Esta fase es síntoma de declive y transición hacia un nuevo centro hegemónico. O sea, lo que él va a decir es que cuando la potencia del momento pasa de esta expansión material a una expansión financiera, y ya lo que importa no es tanto la producción de algún bien particular, sino esta idea de, bueno, La ganancia de, rápida. claro, la ganancia rápida y la cuestión financiera. Bueno, eso va a significar como el declive de esa potencia y de ese ciclo económico de acumulación. Es lo que vivimos ahora. Tal cual. Tal Sí, sí, cual. ahora Sí, ahora. en este siglo es casi lo productivo no tiene casi ni relevancia, todo se basa por una cuestión financiera y por dónde circula una plata completamente en abstracto que ya no podemos casi ni materializar. Sí, sin duda que también el fin del siglo XX lo que dejó también es un nuevo tipo de capitalismo donde ya no está dado por la producción, sino justamente por eso, por la circulación de dinero por diferentes entes. Y también esta idea de, bueno, de obtener mayor rentabilidad y que es más rentable hacer circular esa plata que quizás eso, producir, invertir, etcétera. Pero sí, totalmente que es lo que vivimos ahora. Arrighi identifica entonces cuatro grandes ciclos en la historia del capitalismo. El primer ciclo, que va que del siglo XIV al siglo XVIII, que es en Génova, que es la capital comercial financiera, en alianza con los imperios ibéricos. Si alguna vez vieron El Mercader de Venecia, una película, bueno, muestra un poco de alguna manera eso, cómo la burguesía empieza a consolidarse como clase social, empieza a aparecer, y cómo esos comerciantes de los siglos XV, XVI, XVII, bueno, justamente se constituyen, dejan de ser solamente comerciantes y se van a constituir en la nueva clase social que va a dar paso, bueno, justamente al capitalismo. En ese sentido, podemos ver cómo quizás los burgueses se crean antes que justamente que los proletarios, que los obreros. Después del esplendor genovés, del siglo XVII al siglo XVIII, él lo va a centrar como en Holanda, con hegemonía comercial marítima centrada en Ámsterdam. Pues en el siglo XIX, con la Revolución Industrial y con la segunda después Revolución Industrial, va a estar centrado en Gran Bretaña, la expansión imperial, esta idea de que Inglaterra era el taller del mundo, y que bueno, esas innovaciones tecnológicas no solamente quedaban centradas en su territorio, sino también que se expandían. Por eso también esta idea que veíamos en la línea de tiempo de que el fin hay parte, o sea, el esplendor de Gran Bretaña también va a llegar a parte del siglo XX, después va a tener un descenso y va a llegar a ocupar el lugar protagónico, podríamos decir, Estados Unidos,
con una hegemonía basada en la producción en masa, el dólar y el poder militar. Esta idea de cuando, bueno, se deja de lado el patrón oro y el dólar es lo que Claro. ordena la economía mundial, eso sin duda que le da un poder gigante a Estados Unidos, porque bueno, son los productores de dólares, entonces, bueno, eso también es lo que le permite controlar la economía de la manera que la controla durante este periodo. Además también, y relacionándolo con Hong y con el peso en la Primera Guerra Mundial, hay que recordar que además de salir victorioso, bueno, justamente salió victorioso porque además la guerra no sucedió en su territorio. Entonces después el rearme, pienso en el Plan Marshall, por ejemplo, de Europa, bueno, va a estar dado y va a estar financiado justamente por los dólares yanquis. Entonces, bueno, eso también lo va a constituir como la potencia porque los demás países, que hasta ese momento eran centrales y potencias, van a necesitar de la ayuda de Estados Unidos para volver a construirse. Ujú. Para Rivi, Clara, sí, también es discutible si salió victorioso en la guerra Estados Unidos o Rusia. En sí. realidad, ¿cuál de los dos puso fin a la guerra? Y la verdad que Está bien, la está verdad que lo bien, fue puso Estados Rusia. Unidos con las Sí, bombas. no, yo Los lo decía soviéticos fueron en la primera guerra, decía Ah, la yo. primera. La Ah, primera No, la guerra primera sí, guerra. con Alemania completamente, bueno, Sí. destruida y Claro. con sí, el Tratado de tremendo. Y Versalles, el Tratado de Versalles un desastre. claro. Te quería decir una cosita y no molesto más. Acá encontré en PDF Historia del siglo XX de... Si alguien me pasa un teléfono, yo los envío. O si querés mañana cuando mando el mail, me lo mandás Listo, por mail y yo listo, listo. o le respondés a todos con el archivo y listo, Sí, si te eso en el parece. archivo no sé cómo se hace, pero yo No, te lo mando a vos y bueno, mandámelo a mí por mail y listo, sí, sí, listo. dale. Pero no, decía así, victorioso Estados Unidos en la Primera Guerra, Sí, porque justamente no se da en su territorio, y es el que en el Tratado de Versalles también queda mejor parado, sin duda el que mal parado queda es Alemania, que tiene que sí. o sea, pagar todas la reparación, las reconstrucciones del resto de los países y atender a sus necesidades, que también había quedado completamente destruida. Por supuesto que la victoria en la Segunda Guerra Mundial, bueno, está un poco más repartida y ahí hay que ver también quién frenó el avance de los nazis y en este caso fue el Fueron los Ejército rusos. Rojo. Entonces, claro, lo pensaba más en el sentido de, bueno, cómo Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, que Estados Unidos es la potencia mundial, es algo insoslayable, como que, bueno, queda reflejado después de ahí porque se va a ser el que produzca, el que exporte, el que salve también a las otras naciones con préstamos, etcétera, pero que de quedar hundidas para siempre. Entonces, en ese sentido lo pensaba como victorioso y siempre pensar que las guerras sucedieron en otras regiones, o sea, digo, pienso en Pearl Harbor, Hawái, pero nunca no se dieron en Washington. No hubo bombas No, cayendo en Nueva York. tampoco en Nueva York. Exacto. No hubo bombas cayendo en Nueva York, entonces, bueno, también eso implicó otros tipos de gastos diferentes al tener que reconstruir toda una ciudad o un país. Vuelvo un cachito que ya ahí termino con el PowerPoint. Entonces, para Riggi, el siglo XX está atravesado por dos fases del ciclo de acumulación norteamericano. Con esta expansión, la primera, que es la expansión material, Estados Unidos se convierte en la principal potencia industrial con un modelo de producción en masa, con el Fordismo, consumo de masas y un mercado interno gigantesco. O sea, Inglaterra se había caracterizado por ser la impulsora de la revolución industrial y de la segunda revolución industrial, pero Estados Unidos lo lleva como a otro nivel con esta idea de la producción en masa, donde, bueno, el stock y la idea del stock y de la acumulación también empieza a ser algo central para el capitalismo. Tras 1945 consolida su hegemonía mundial con el dólar, instituciones como bueno, Bretton Woods, el FMI, el Banco Mundial, el PNUD, y un poder militar que sin rivales claramente, o sí, en ese sentido con la URSS, pero siempre tensionando y bueno, donde se veía de alguna manera que bueno, no sé si la carrera armamentística espacial tuvo sus momentos para cada uno, pero bueno, sin duda Estados Unidos se consolida como, sobre todo después de haber tirado las bombas La Hiroshima bomba y atómica. Nagasaki, claro, demuestra su capacidad militar de destruir una ciudad en cuestión de minutos a raíz de la bomba.
Este periodo, o sea, el periodo en el que Estados Unidos consolida su hegemonía mundial, coincide con lo que Hobsbawm llama los años dorados del siglo XX. Y bueno, y después, a partir de 1970, se da la segunda parte del ciclo americano para Rie, que es la expansión financiera. El capital empieza a desplazarse de la producción hacia las finanzas globales, perdón, buscando rentabilidad rápida. La crisis del petróleo, se cae el sistema de Bretton Woods y auge de Wall Street marcan la transición, o sea, justamente esto, la vuelta a la cuestión financiera. Y para Riggi, esta fase refleja el declive de la hegemonía estadounidense, análogo a lo que ocurrió con Holanda en el siglo XVII y con Gran Bretaña en el siglo XIX, y se abre la posibilidad de un nuevo ciclo de acumulación en el que Riggi ve a Asia, especialmente a China, como la potencial sucesora de ese ciclo económico, que de alguna manera, no sé si lo podemos definir ahora como que es ese el ciclo económico vigente, pero, ¿sí? Que pero es como sí, lo que está ocurriendo para mí. Sí, sí, va en ese sentido, me parece, sí, ¿no? tal cual. Sí, Mm. quería ver si lo tenía, en qué momento escribe este libro Arrighi, pero creo que no, para después lo busco, para pensar, bueno, en qué momento estaba escribiendo con esta línea y con esta proyección también de lo que iba a pasar. ¿Por qué empezó en China, por ejemplo? Claro, Porque ahí lo voy a buscar para la duda. Pero bueno, me parecía que arrancar un poco la clase bueno, el taller en realidad pensando esto del siglo XX estaba bueno porque es algo que siempre las cuestiones astrológicas uno las toma como vienen y de calendario, bueno, esto va de acá hasta acá. Y estos son autores que por lo menos también en la carrera reatraviesan General 6, que es la materia justamente en la que trabajamos del siglo XX, y que está bueno para pensar bueno, justamente que pensar la historia puede ser por fuera de ciertos marcos, que los marcos los podemos poner nosotros y que los recortes cronológicos a veces tienen más que ver con características sociales, políticas, económicas similares y que van a caracterizar un periodo que bueno, es 1 de enero de 1900 y 31 de diciembre de 1999. Eh, Ahí quiero ver cuándo escribió el libro Arrighi, que no me sale. Bueno, no está publicado. En fin, no sé, no lo encuentro. Pero bueno, la idea era un poco traer estos autores que son bastante centrales. Arrighi tiene menos popularidad que Hobsbawm, no sé si por su nacionalidad, si porque no es marxista británico y acá en las facultades leemos mucho a autores que tengan la misma como formación que Hobsbawm. Pero está bueno pensar ese contrapunto, sobre todo cuando hay cosas que comparten los dos, que coinciden. Sin duda son autores que a la parte económica le van a dar un peso relevante. Pero bueno, para Hoffman son otras las características que marcan el inicio o el corte del siglo XX. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Bueno, sí, no sé si alguien iba a decir algo. No, yo lo único que podía aportar, Sí. si Mm. sirve, no sé, yo estuve en China, ¿no? Entonces, y tuve la gran suerte de justamente a 10 días que iba a subir Xi Jinping y estuve bastante tiempo aparte, ¿no? Pero la población estaba completamente eh, volcada a que realmente Xi Jinping fuera elegido por el partido. En esos últimos 10 días lo eligieron, pero hasta ahí, 10 días antes que yo había estado, la población estaba muy preocupada por los problemas de corrupción y estaban pensando de que realmente Xi Jinping era dentro del partido el más impecable de todos. Entonces salían y hablaban, como hubo un periodo que alguna vez hablamos de eso. Yo no tengo ningún problema de contar lo que viví, aparte, ¿no? Estaban callados, era así como una gran liberación poder contar toda la historia de Xi Jinping y la población lo elevaba, es decir, Claro, no era un problema de que tenían como un dogma de lo que tenían que decir, que sí, de la parte anterior tenías vos, estabas en el sur, como estabas en Beijing o donde fuera, que estabas en Shanghai o en Guangzhou, y tenían todos lo mismo que decir. Con Xi Jinping fue como una cosa así,
que la gente hablaba y hablaba y hablaba y no terminaban. A mí me parece que una opinión personal, ¿no? Por lo que vi y por lo que siento, hizo realmente hay un gran corte y me parece que se le debe mucho a Xi Jinping, China, ¿no? Claro. Más que al Sí, resto, sí. Es una sí, opinión muy personal, ¿eh? la historia igual, bueno, China tiene un montón de particularidades, es súper, como súper rica también. Superpoblación. Sí, no, y siento ¿Cómo? que salvo, ay, no sé qué dijo María Esther. No, no sé lo que dijeron, por eso no. No, yo lo No, que no, que China tiene una población extraordinaria. Pero bajó la población de 1.400 millones, estaban medio desesperados y llegaron a 1.427, creo que hace un año. Y estaban buscando en ese momento, porque eran todos varones lo que habían quedado, y tuvieron que buscar para importar mujeres porque necesitaban más cantidad de población, y hay lugares con ciudades enteras que uno va y están absolutamente vacías y las están llenando ahora trayendo como gran, no sé, a las mujeres de otros lados para aumentar la producción, la población, la perdón, población, El sí, tema, No se considera de que están sobrepoblados. el tema es que claro. durante años se podía tener un solo Un hijo. solo Bueno, hijo. eso Pero creo que lo ahora están Xi Jinping cambiando. Claro, pasó y de 2 a Eso 3. lo, ahora claro. cambió. Son 2, Justamente, no pasaron a 3. Ahora. sí, ahora cambió. Inclusive si llegas a tener más de un hijo, te pagan una determinada retribución por por tener más de un hijo. Sí. Las familias se habían acostumbrado un poco a tener un solo hijo, pero bueno, eh, eso está cambiando porque sí, viste que la población cayó y los medios de producción necesitan Tal justamente cual. gente. Y Yo tengo, las mujeres lo que están haciendo ahora, lo puedo decir si me permitís, es uno de los problemas que hay. Se metieron, la mayoría de las mujeres están en economía. Yo soy economista, ¿no? Por eso es el campo que más vi allá. Las mujeres están trabajando enormemente en la parte de economía y se están pasando a toda la parte de Latinoamérica, las que salen, las mujeres economistas, ¿no? Pero Xi Jinping está buscando que muchas mujeres, estén trabajando en las casas, pero no para sacarlas de eso, sino justamente por la producción, que aumentara la producción. Yo digo la producción, no es la palabra, ¿no? De población para la población. Que Entonces aumentara la natalidad. claro, no, la claro, tengo con la palabra producción, perdonen, pero No, sería para aumentar la natalidad, Claro. le está dando subsidios, pero no es porque quiera tenerla en la casa y los metió de nuevo, sino justamente para sostener China, ¿no? claro. sí. Perdón que me El metí. tema es que quieren que materne. Me voy a meter en otra cosita. Mi hijo, yo tengo, Mirta era la que estaba hablando, ¿no? Sí, Mirta Malutosi. Bueno, yo tengo mi hijo que también es economista, uno de mis otros hijos que también es economista, y justamente ayer en la Universidad de La Plata dio una charla sobre sustentabilidad alimentaria en China. Él hizo su tesis doctoral sobre temas no me acuerdo el título, pero es sobre temas de economía en China, y ayer justamente dio en la Universidad de La Plata Una charla. una conferencia, sí, una charla, porque no eran muchos, eran creo que 50 personas nada más, en uno de los salones de la Universidad de La Plata. Yo soy especialista en China, Mira vos, él en el también. tema de economía y Bueno, especialista en sociología en Medio Oriente, con bueno, idioma árabe. él se especializó en China, justamente, Pero y en árabe solamente te voy a conozco. pasar tu nombre, después me pasas tu nombre y le Sí, digo cómo no. y le doy tu nombre y te doy Cómo el de no. él. Muchísimas gracias del espacio que diste, Yara, pero me no, pareció lo de Xi Jinping, mencionarla especialmente porque estuve un poco antes y después es un cambio muy... Muy eh, interesante. Sí, y agrego una cosa que ahí es para pensarlo. El aumento que hubo desde Xi Jinping o sea, no de Mao, tomar los que hubo en el medio, ¿no? Cuando entra Xi Jinping, con lo que estoy diciendo, el aumento de los campos reflexivos, que serían campos de concentración, eso sí que es grande, ¿eh? Es decir, aumentó es específicamente a partir de él eso, ¿eh? Aumentaron los campos de reflexión por 5 años como mínimo si la población
se abre de otra forma. Y eso está solamente que estés ahí adentro, se sabe, ¿sí? Está muy controlada en ese aspecto. Entonces hay como un corte muy fuerte, pero eso es exclusivo de Xi Jinping. Hasta Xi Jinping no había eso. Es un datito que te tiro así, que yo quedé bastante impresionada y me enteré porque cuando uno va y como extranjera podés manifestarte como Claro. se te dé la gana, al revés y te ayudan como extranjera. Y el otro que se te opone aparece inmediatamente con muchísimo miedo de entrar en esos 5 años que te estoy comentando, ¿no? Sí, yo creo que además, bueno, igual todo la historia de China y eso también es algo que recién ahora quizás en algunos planes de estudio, currículos en las escuelas empieza como a tener más lugar, sino, bueno, siempre como esto, muy la línea de Hobsbawm y lo eurocéntrico y nunca se llega como a No, ver. no se Y un sabe. poco es perder también, bueno, la capacidad de entender fenómenos del presente por este rol que tiene China en este momento. Sí, exacto. Pero sí, a mí nunca me deja de sorprender igualmente los números de la población, como pensar en un territorio como ese y con ese caudal de gente, bueno, acostumbrado obviamente acá a números mucho más bajos, chicos, me llama mucho la atención como el funcionamiento de una sociedad que tiene bajo su órbita ese Semejante número de cantidad población. de Es población, admirable ¿no? que haga eso, exacto. Yo podría decir que es realmente admirable que se puedan manejar ellos así con los planes quinquenales y todo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y cómo te comunicaste? ¿Por No medio del entiendo. inglés? ¿En China? Sí. Mira, en China hay muy poca gente que habla al revés de lo que yo estuve. Hay muy poca gente que habla inglés, la mayoría son ejecutivos. Prácticamente los ejecutivos todos hablan en inglés, ¿no? Y las mujeres, por ejemplo, sobresalen hablando mucho inglés, pero la población no habla una sola palabra de inglés. Habla mandarín. Ahora hay un plan sería que empezó en el 23, estamos en 2025, ¿no? Desde el 2023, Xi Jinping impuso un plan educativo donde los colegios ponen como materia obligatoria, tienen, aparte del chino que se habla por la calle, sería el chino mandarín, Ah, lo puso como obligatorio, puso inglés como obligatorio y un tercer idioma, que puede ser por primera vez, que me parece así el boom, es la primera vez por Xi Jinping de que consideró que el español podía ser muy potable para que la gente estudie el tercer idioma, si no puede elegir por el francés, el ruso y creo que es el alemán. El ruso seguro y el alemán. Bueno, Pero por primera vez se pone el español y hay una universidad entera en español. Y bueno, para mí es un orgullo sí, sí, que, que lo hayan colocado en China, están en eso, ¿no? mirá vos. sí, sí, sí. Sí, sí, que no sea, bueno, centralmente solo el inglés, que quede como el Exacto. idioma Y que además que hay lo que promocionen, aprender. ¿viste? Sí, sí, tal cual. Sí. Sí, Y pero bueno. Mirta, te hago una pregunta. Ay, no, pero está la profesora, yo no Pero quiero. no, no importa, preguntá vos No, que vos. Seguro porque no, Sí, se sí, no hay puede que problema. intercambiar, escúchame, Mirta, nos llegué podemos tarde, hacer llegué preguntas de mal. unos a otros. Sí, Y, pero perdóname, yo llegué No hay mal, llegué problema. tarde, No entré y salí, no, importa, Mirta, te No hay vamos a problema. perdonar, te vamos a Sí, no, perdonar, no Mirta. importa. me mirá, siento muy mal. Le podés preguntar si querés a Lima y lo conoces, vas a Mirá, ver que nosotros somos del sector fundador del eh, grupo de sí, Yara. eso. Así que, Así viste, que todo bueno. lo que digan Raúl, Jorge, Lidia y sí, Estela bueno, se bueno, acepta. pero por eso, Eh, no, No hay eh, ningún problema. bueno, Raúl, no te saludé, al único que no saludé a todas las demás, o sea, todos los No, demás. yo lo que pasa, perdónenme, yo llegué tarde porque anduve con un inconveniente, una pavada. mm, En la puerta de mi casa me robaron la rueda del auto. Entonces, No, 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 no es una pavada. me trastornó todo el día. Fue a las 11 de la mañana, estaba yo acá, no sé, bueno, cuando me vino a avisar uno, me dice, Raúl, tenés el te auto falta la inclinado. rueca.
Cualquier cosa que necesites, Yara, cada 15, o alguien que quiera, más o menos cada 15, calcular a veces 20 días, nos comunicamos directamente con China, con la Universidad de Jilin, la que está al norte la que está casi en el límite con Corea del Norte. Y ahí se hablan en castellano, Mirá porque qué son bueno. argentinos que están y son economistas y contador y ¿cómo se llama? No, contadores, en sistemas, licenciados en sistemas que están. Entonces, si cualquier cosa, de repente uno dice, necesito tal dato, tal dato, tal dato, uno se puede comunicar. Lo que no se puede decir, ya sabemos, aunque se rían ustedes un poco. Hay dos palabras que no podemos pronunciar. Están ahí, ¿no? Sí. Pero no está mal. A mí me parece muy buena idea. No se puede decir la palabra Mao y no se puede decir la palabra Xi Jinping. ¿Para qué es eso? No, no es que es muy interesante. Es porque Xi Jinping propuso directamente que no quiere que exista una figura líder solamente, sino que sea todo China, como si todos ayudan a China a surgir. Sí, Entonces, cuando uno va a decir una palabra y dice, bueno, en el periodo anterior, en este claro, periodo, a mí me pareció justo al revés, me claro. parece 10 puntos eso, ¿no? Genial, genial, porque sí. Bueno, te cuento, bueno, y cuento acá, o sea, viste, eh, Mao se caracterizó por el culto a la personalidad. Claro, claro. Entonces, hubo, y después a la viuda de Mao la persiguieron justamente por eso. Entonces, hay heridas que son muy, muy hondas. Pero lo que a mí me interesaba es, a ver, ¿cómo estamos con la relación? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo estamos con las relaciones entre países, China, Argentina y China, Brasil? Es porque yo sé de China, India, No, sé que yo andan, China, Brasil, China, Argentina, algo puedo decir, pero decime vos cuando Sí, digas. sí, pero respondele, pobre No, Jorge. no, Sí. cuando vos digas, porque yo no No, sé pero sí, cuándo. sí, 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 ¿Sí? sí, sí, respondele, sí. Yo lo que te puedo decir, lo que pasa principalmente en la población cuando vos estás ahí, ¿sí? Y en los pueblitos y cómo te reciben. Si vos estás, a mí me tocó lamentablemente estar bastante, dije, lo voy a decir así, con los brasileños, lamentablemente. ¿Por qué? Porque vos decís que sos argentina y alguien dice que es brasileño. Te puedo asegurar que toda la parte comercial chica, las pymes, no son pymes, empresas chiquitas, van hacia ellos, van hacia ellos y te dejan a vos esperando lo que sea, porque todo es Brasil, 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 Brasil. Y hay una especie de gran ponderación como potencia enorme, totalmente borrada de la Argentina. Y de repente dicen, Brasil y de repente escuchás mucho México y después viene Argentina, Claro. ¿sí? Eso lo estoy hablando de la calle, no sé si les sirve. Sí, en términos Es capaz Bueno, transitar la calle. ellos son miembros de A mí los me parece que BRICS, es lo los más dos importante. son socios en los BRICS, ¿Cómo? son socios en los BRICS, Claro, tanto China Como como Brasil. Brasil. Claro, Brasil, perdimos la oportunidad de y serlo Nosotros Brasil ahora es un podríamos China. mercado, haber estado, pero Brasil es Perdóname, un bueno. no puedo mercado creerlo muy... de que nos Pero, hayamos ido de los BRICS. Para mí es sí, una locura. tremendo, ¿Cómo? tremendo. pero imagínate estar en los BRICS con este hombre. Yo- No, 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 no. Bueno, con este hombre no se, bueno, yo no me No meto, puede estar con en este ningún miembro no lado. se puede meter en ningún lado, No, claro. no, 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 no. Ya No, arrancó por la unidad favor. básica de todos los Yo jueves. lo que voy a rescatar, digamos, todo esto, más allá de la historia, bueno, es cuál es la diferencia de relación entre, porque No, no, háblame no más vamos a fuerte decir que, porque además de los audífonos, yo tengo audífonos para completarla. Sí. bueno, no, que lo que quiero decir, que lo que me parece que hay toda una forma de vincularse comercialmente con otro Estado muy diferente a los sistemas capitalistas tradicionales que nosotros pretenden más
una expoliación de nosotros que un trabajo en conjunto, digamos. Y, Con quien hables Chin, vos de las relaciones comerciales, sí, o los proyectos de desarrollo, sí. de los chinos con Argentina, bueno, yo no puedo hablar mucho porque yo me dedico a la salud y no tengo nada que ver con los chinos ni nada. Pero bueno, quien analiza esa ve que hay una relación totalmente diferente y que ellos buscan una asociación y tienen y comparten los aportes, digamos, ¿no? Tanto tecnológicos y como financieros también, ¿no? ¿Sí? En eso Que se los que nota. no Yo lo actúan único que bien puedo son los hablar, argentinos con ellos, que es distinto. ¿cómo? Los que no actúan bien, está bien, no quiero dar el nombre, voy a hacer como Mao y no voy a dar los nombres, ¿no? Los que no actúan bien son los que tenemos. No, está bien, no, ¿Sí? sí, sí. Entonces, ellos dan préstamos, los quieren dar, pero como no los quieren hasta aceptar los préstamos, y estamos inundados con el Fondo Monetario Internacional porque no aceptan préstamos No, yuanes. por supuesto, pero fíjate el disparate que hicieron con el tema de voy a hablar de las represas de Santa Cruz, porque mi hermano es parte del equipo de la Facultad de Ingeniería de La Plata que trabajó en el desarrollo de eso. Mi hermano estuvo viajando muchísimo tiempo allá, en los primeros, cuando se hacían las evaluaciones con los ingenieros de acá. Sí, Y fíjate vos, por ejemplo, que es un país que tiene otro sistema de gobierno, que es el de Perú, el puerto de Perú que están haciendo los chinos, que yo creo que está terminado, es una cosa impresionante y que lo van a acomodar ahora con el tema del tren, que está promoviendo el transamazónico, no sé cómo se llama. eh, es amazónico, Sí, creo que está bien. amazónico. Sí, 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 creo que bueno, está bien. perdón, Sí, ¿no? Bueno, quiero decir eso, quiero decir que es una sí. diferencia, digamos, lo que uno conoce como el capitalismo salvaje, de venir y llevarse todos los recursos, y porque no son socialistas, tienen una conformación capitalista, digamos, Total, ¿no? sí, No es, sí. que no, Sí, no pero es yo el creo que ahí hay socialismo mucho de... de los A ver, soviets de 1917, es otra cosa esto. Total. no, pero China, yo voy a decir así, China es comunista, así. No, bueno, pero Digan lo tienen, que digan, uno no, está pero tiene un allí y desarrollo, sí, no, no. tomaron lo En, mejor que le en pareció del capitalismo, pero te puedo asegurar que vos estás ahí y es Y como... es comunista, claro. sí, y yo viviría, te lo digo de corazón, y yo vengo de la escuela de Harvard, o sea, terminé todo el estudio de economía de Harvard, para que te lo diga una persona así, yo viviría en China, pero porque es un detalle, ¿no? Nada más que con esto uno se queda así. La gente de media, intelectual media, como lo podemos ser nosotros, te quedas helada. Todo el mundo conoce a Borges, por ejemplo. Te recitan Borges, Cortázar, tratan de decirte cómo lo tradujeron, cómo hicieron y cómo lo están estudiando. Y vos te quedás y le preguntás si sos licenciada en literatura, tratás de buscar. No, es gente común que están leyendo y Claro. tienen otro nivel de nosotros, por ejemplo, de literatura. Vos vas por la calle acá, nadie está ni con un libro, ni con... Bueno, ellos conocen todo lo nuestro de acá y te quedás con la boca abierta así. Emma Zung, por ejemplo, que lo que Mm. leyó, El hombre de la esquina rosada, estoy dando cualquiera, vos te quedás así, porque te lo vuelven a decir y de repente se lo saben al pelo. Claro. Entonces, uno queda un poco, viste, como... Me tengo que ir a estudiar entonces, mejor. claro, uno dice, me voy Pero a China no, a vivir porque realmente... pero vos sabés que en las publicaciones, las publicaciones científicas, es impresionante la producción que tiene. Te lo Yo, creo totalmente, sí, sí, yo sí. no, Estoy no, haciendo una defensa, perdón, ¿no? no, Yo, no, no, yo yo soy te hija de digo porque, inmigrantes italianos, directa, italiana y española, directa. Pero te lo puedo decir en eso porque quedé no, no, yo así, te digo porque yo te vi, mi esposa está en el CONICET, bueno, sí. tengo amigos que son investigadores y ellos me cuentan, ¿no? Vos, dicen, vos te metés empezás a mirar
y ves que los chinos te matan, te matan. Cuando vos haces una publicación, ellos hicieron 20 del mismo tema. Sí, sí, Claro. sí, 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 Bueno, sí. perdón, Yara. No, no Sí. está bien. Tomá Digo, la también batuta, Yara, tomá. sí, pienso que La clase que también viene me pones un bozal, no digo una palabra. Pero acá es los investigadores, interesante, sí, no, re total, pero pienso súper esto de interesante. los investigadores nuestros del CONICET no pueden superar la cantidad de papers escritos por los chinos porque están cobrando 1.000.000 de pesos No, bueno, pero eso del es. No, pero 2023. pasa por otro lado también. Muy No, buena, muy yo buena la entiendo. Sí, acotación, no, sin Yara. duda que hay algo, o sea, hay algo cultural también y una educación que debe, No, para que citen a Borges, sin ser profe de literatura, digo, yo no puedo citar a Borges, y soy de acá de Argentina, es En- claramente porque hay una formación que viene desde chicos, tal cual. entiendo, que tiene que ver, bueno, con una disciplina, con un método, sin duda que para que no sea un estado que se desmadre con esa cantidad de población, tiene que haber ciertos Claro. como eso, una Ah, estructura, eh, una disciplina concreta, específica, Claro, y que se cumple y que se ejecute con toda la sociedad, porque si no es imposible de administrar, de controlar, pero sí, es fascinante, o sea, uno se queda escuchando y se sorprende, y me imagino, sí. Mirta, lo que debe haber sido verlo ahí a Vivirlo. vivo, tal cual. O vivo, Sí, claro. Y vos que te bueno. quedás así, y además la vergüenza de repente, porque hubo cosas de. Yo leo bastante, ¿no? Pero hubo algunas cosas que me preguntaban, y yo vine acá y me las tuve que venir a leer. No las había leído. No, No, sí, 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 eso debe me ser. resultó algo terrible, ¿no? Este, tengo que agradecerles a vos, Yara, desde ya, siempre, y a vos, Mirta, porque, Sí. ¿qué pasa? Yo había escuchado, ¿viste? O sea, siempre uno escucha por ahí, de dónde estaba el centro del mundo en un momento dado. El centro del No, no lo mundo, o escucho. sea, El el centro. centro Lo del mismo. mundo, el centro del mundo en un momento estuvo en Génova, luego se trasladó a Ámsterdam, Sí, luego a Londres, luego ha estado allá a Nueva York y después a China. sí. Entonces, ahora entiendo ese centro del mundo que fue variando, que fue girando, que fue geográficamente cambiando y los por qué. Así que de hoy, viste, ya tengo No, bueno, listo. Para el próximo Cerrarlo, sábado ya podés ir a contar un montón de cosas. Sí, claro, y sí. además cerrarlo con ¿Viste, Shanghai. Mirta? Con Mirta, Shanghai, en vez de decir, de aparte todo, ellos le dicen Shanghai, nosotros decimos Shanghai, ¿no? Shanghai, bueno, no sé, vos te parás así y ahí ves todo el comercio mundial. Y sin embargo, yo no conozco, lamentablemente no conozco Singapur, y dicen que todavía vas a los puertos y todavía quedas más impactada. Pero te parás en Shanghai y no sé cómo decirte. La Argentina ni siquiera no es una provincia, es, no sé, un puntito. Un pueblo, sí. Claro, y hay un momento que hasta te sentís mal porque si no Sí, puede sí, ser de que sí. esté tan Me imagino. desvinculada, sí, sí. eh, y Mirta, te vamos a pedir un favor. No haga la próxima clase así, porque No, no, perdemos pero, como en la guerra nosotros, ¿eh? ¿eh? no, la verdad, Perdemos como Yo en voy a la hacer lo guerra que si vos dice la la haces profesora así. porque me parece que es lo correcto. Hoy porque, bueno, hablaste de China y Está bueno, bien, no, es igual siempre. es un amor mío, viste, que surgió de ahí estando allí, ¿eh? Claro. Y después, no, bueno, después seguí escúchame, estudiando para China mí, y se le especializó. para mí es un testimonio interesantísimo. Sí, totalmente. Sí, ¿Y sí, por sí, qué no, no por eso. decirlo de un Que justamente es desconocimiento eso, también? es ¿Cómo? un De testimonio. un desconocimiento de esa sociedad. Sí, sí. Que si esto habla sobre los márgenes, Sí. bueno, Total. este margen no es un margen. Sí, sí, sí. Estos chinos no son un margen, Y muchachos. algo que dijo Yara, que por ahí lo sentí, ¿no? Que dijiste, muy bien lo dijiste vos en un aspecto. Yo no sé por qué la tienen con que vienen, si nos vienen a invadir. No, el chino no tiene esa característica. Da, y además históricamente, por todas las dinastías, siempre va al lugar, permite
que se mantenga el lugar y da progreso a esas zonas. Y si Y bueno, un poco lo que decía también Raúl en relación a cómo se dan esos vínculos Sí, la comerciales, relación que que no tiene, tiene sí, que sí. ver con una cuestión de extracción o de, bueno, ex- pisar la cabeza de otro explotación, estado, sino que lo como... hicieron otros países, ¿no es cierto? Exacto. Y Sí, ahora, Exacto. bueno, total, claro. de Tal hecho, cual. como decía Jorge en esto, bueno, Génova, Holanda, Inglaterra, cuando vemos Estados Unidos, obviamente, como si podemos quizás pensar en algo, esto no lo dice ninguno de los autores, lo estoy pensando yo recién, algo en común de esa forma de ser una potencia, bueno, sí tenía que ver con un vínculo más de extracción de otros territorios y no un vínculo donde quizás dos potencias puedan sacarse beneficio una de la otra o incentivarse a producir algo específico, sino, bueno, una lógica más eso, extractiva, de explotación, de avanzada y de sometimiento. Bueno, me parece que en esto, en lo que están contando, más que lo que sé yo de haber leído, sino por lo que estás contando vos, Mirta, y lo que decía también Raúl, esta reflexión sobre cómo se dan los vínculos comerciales China tiene que ver más con otra cosa, no tanto con esa noción de ser Sí, sí. potencia a costa de bueno, la explotación y el o sometimiento de otros de Me dominio, territorios, parece muy de bueno dominio. sobre todo todo de lo que vos dominio. nos mostraste. Está bien que vos, yo no, la verdad que esos autores no los conocía, Sí, sinceramente. son, o sea, Muy buena las acotaciones que hiciste por los periodos. Me pareció muy buena. Ojalá que vos dijiste que los mandabas y todo, pero sí, 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 realmente me sí. pareció muy buena como lo hiciste, ¿no? Buenísimo. Sí, yo les mando el PowerPoint, que igual está como en PDF, que es más fácil para ver, porque yo el PowerPoint lo hago desde Canva y cuando lo descargo al Ah, PowerPoint de acá de la compu me mueve todas las cosas, queda todo como corrido, entonces lo descargo en PDF que queda todo ordenadito. Se los mando y después cuando Mercedes me mande el libro de Jojo en el PDF, también le mando eso para que lo tengan, pues en algún momento lo Claro, quieran claro. leer. Eh, Después el de Arrighi, yo estos los saqué de fragmentos, yo el de Hoffman lo tengo físico, pero después el otro lo saqué también de una fotocopia de cuando cursé una materia en la Facu. bueno, Eh, pero estaba muy y bueno, sí, la después, verdad. eso, después se lo mando para que lo tengan, obviamente, y también lo subo al aula web. Bueno, esta un poco fue la primera clase, la idea era pensar en esto, en el siglo XX y no tomarlo como un corte cronológico a la ligera, sino ver que puede haber otras formas de pensar el tiempo histórico, que no es solamente como lo marca el calendario, sino que tiene que ver con otros elementos. Y bueno, para la clase que viene vamos a trabajar con el movimiento sufragistas en Inglaterra. Y hay una película que se llama Las sufragistas, o Suffragette, Sí, su nombre. Es una película de Hollywood porque actúa Meryl Streep y Helena Bonham Carter, creo que es el apellido, que es la mujer de Tim Burton. Perdón que lo diga de este modo, Es muy buena. Al estilo, pero ¿Cuál al es? estilo Johnny El tema es Depp, pero sí, fascinante, sí. me es la encanta. mujer de Tim Es la Burton, mujer sí. de Tim Burton, digo, capaz yo la tengo de Harry Potter, capaz de otras, pero ha trabajado en otras películas. Mi recuerdo más central es en ese. Bueno, ¿Cómo la se llama película la película? Las sufragistas. Las Hay Le- que sufragistas. traerla para la clase que Ah, la viene. vi, la sí, vi. sí, 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 yo porque también. ¿Cómo Sí, se ya no vi. llama? Que está, no escuché. ¿Cómo no se llama? está. Las Sufragista. sufragistas. Voy de vuelta yo. Hacemos silencio un Sí. segundito todos. La película se llama Las sufragistas, es una película del 2015, de eso, es una película hollywoodense, pero que respeta muy bien, se nota muy bien como el rigor histórico de la película, no es que hay un papelón, sino que está bien lograda, está bien hecha. No, la contra que tiene esa película, a pesar de que está muy buena, es que no está en ninguna de las plataformas que conocemos Ah, habitualmente, pero ahí voy a eso. Yo ya el taller virtual, como vamos adelantados, el taller presencial, perdón, como vamos adelantados, yo lo que había hecho era, la había descargado de una página, y la había descargado en inglés, y ustedes o sea, y los subtítulos también los descargué, y ustedes tendrían que descargar la película y agregarle los subtítulos. Yo ahora voy a compartir pantalla para que ustedes vean cómo se hace, con un link que yo les voy a mandar, Ah, pero también me mandaron un link las estudiantes del taller presencial que es para verla online, o sea, no tienen que descargar nada, la ven como si fuese Cuevana, no es una página que tenga virus ni nada, simplemente hacen clic y ponen play y está en español.
Así Ah, que tienen las dos opciones En RU, para verla. Capaz hay gente más fundamentalista que quiere verla con su idioma original, va a tener que hacer el proceso de descarga, y quizás hay alguien que prefiere verlo, si no tener que leer chiquito y verlo en castellano. pero, Yara, pero Sí, las sufragistas están en Netflix no, también. no está en Netflix, No, ahora no está más. no está más, Ah, la sacaron porque yo la la vi. sacaron, sí, Ah, la yo la vi. sacaron. Yo Está la en, vi en yo Netflix. la vi en Netflix también, la sacaron y Ah, está en Apple TV, nadie tiene Apple TV en este lado del mundo. No, no. Entonces, bueno, si les parece, les comparto, ya les digo, les voy a mandar un link para verlo en español. Igual les muestro las dos cosas ahora, aprovecho que tengo la posibilidad de compartir la pantalla, porque para las del taller presencial hice un tutorial, o sea, yo me grabé mientras le hablaba a la compu, mostrando cómo había que descargar. Sí, porque no Muchas, sé. muchas igual tuvieron dificultades porque mi tutorial capaz no fue tan bueno, pero ahora que lo puedo mostrar a vivo me parece mejor. Yo ahí voy a compartir la pantalla. Yo ya tengo. Uy, Hay ahí que no. anotar. No, no, sí, o sea, A no, ver. cualquier cosa. Ahí, bueno, un segundo que como me parece así, puedo ver solo un cacho. Bueno, ustedes ahí están viendo mi mail, ¿o no? Sí, qué Sí. sé yo que estamos en la viendo. pantalla. Carpetas Un y mail, Ahí, la casilla de correo mío. ahí estamos viendo Drive, Drive. Ah, Google Drive. a ver. ¿Y por qué? Ah, porque compartí esta pantalla yo. Bien. Recién sí veíamos tu mail. Bueno, Ahora, a ver, no, voy a dejar de compartir y voy a compartir de vuelta, pero. Bueno, si la profe no logra hacerlo, entonces. Ahí sí ven mi mail, ¿o no? No. todavía no, Ya, pero ya. ahí. Ahora Ahora sí, sí. sí, sí. Bien. Bueno, yo ahora les voy a mostrar dónde tenía el mail, un mail en borradores, pero no. Bueno, en un segundo, acá. A ustedes les va a llegar, bueno, va a llegar un correo que es como parecido a este, va a tener como todo. Ahí está, el movimiento sufragista en Inglaterra. Sí. Exacto. Y yo, este link no se los voy a mandar porque es un link viejo, les voy a mandar dos links. Uno es, ya les digo, es de Mega. Uno es este, el primero, que es, aparece Vimeo. Ustedes van a Sí, hacer clic en ese, en este van a poder verlo en español. está. Hacen clic, ahí va a decir feminismo de la primera ola, y ya está. Y acá ponen, ahora cuando se cargue la página, ponen play y. Feminista de la Ay, primera. no me carga. Sí, está como cargada así, pero la película es de las sufragistas. Acá abajo dice película de las sufragistas. Porque está ahí uno pagando. Bueno, pero es Acá fácil ponen porque play. Sí, vamos Sí, a Vimeo y le ponemos la y sufragista y la listo. buscamos. Total. No, no, o yo les mando el link directo, Ah, apretan el bueno. link y les va a salir Bueno, para Sí, verla. perfecto, bueno. sí, sí. Y ese es en español. Y si, todos la van a ver en español, porque si no, no les muestro todo. sí, yo No, sé, sí, está mira. bien, sí, sí. No, de Bueno, fundamentalista nos queda poco. bien, perfecto. Yo igual el otro link lo mando. En todo caso, si lo quieren ver en inglés, me avisan y les mando el tutorial también. Pero es un link que los va a llevar a una carpeta de Mega, que Mega es como si fuese una nube tipo Drive, que permite subir cosas, pero lo que me pasaba a mí era que yo lo subía al Drive y el Drive me eliminaba el archivo. Entonces la subí a Mega, ahí está el archivo del video, el archivo de los subtítulos, tendrían que descargar los dos, y después cuando abren el reproductor para ver la película, hay un costadito que les va a aparecer la opción de agregar los subtítulos y agregan eso. Pero yo se los mando, igualmente, Dale, no hay dale. problema. Y si alguien tiene algún inconveniente con la de español, también me avisa y buscamos otra forma de poder verla. Y si igualmente no se puede ver, funciona más como disparador y para pensar un poco, bueno, cómo luchaban los sufragistas, qué hacían, cómo era la forma de trabajo, a qué se enfrentaban. Que bueno, si no, o sea, estaría buenísimo que la puedan ver, pero tampoco es debido a muerte que la vean. Prometo que ya para la próxima clase el material va a ser más accesible que una película que no está en ninguna plataforma. También está en el aula, va a estar en el aula virtual, pero como les dije, yo mañana les mando correo con todo y bueno, cualquier duda, consulta, obvio que me avisan. Dale. ¿Alguna duda, pregunta, No, comentario, gracias crítica? por todo, ¿no? No, gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Perfecto. Nos Tengan buen fin de vemos. semana. Un abrazo a todos y Un muchas abrazo. gracias. Chao, chao. Chao. Buena Chao. semana. Chao, buena semana, buen fin de. A pasarla bien.